Todos queremos mantenernos jóvenes, sanos, ágiles y activos, pero ¿qué hay de, por ejemplo, cumplir años hacia atrás? O mejor aún, ¿qué tal sería cumplir 40 años cuando cumples 60? Pues hoy en Café Morenini tenemos al autor de Cumplir 40 a los 60, Raimon Samsó, y vamos a realizar una entrevista con él maravillosa. Comenzamos ahora mismo. Te doy la bienvenida a Café Morenini. Café Morenini, saludable y delicioso. Bienestar a través de la alimentación. Disfruta de la magia de la alimentación saludable y deliciosa. Café Morenini, con Ana Moreno. Hola Raimon, bienvenido a Café Morenini. Bueno, muchísimas gracias. Estoy encantado de estar aquí en Café Morenini de Ana. Bueno, yo la conocí hace años, tengo la suerte de conocerla y de haberla leído en Flexi Vegetarianos y la verdad es que la tengo que felicitar. Y dejar bien claro una cosa, que la experta aquí es ella. Yo de este tema pues sé poco, sé lo que yo he vivido y ahora hablaremos de mi libro, pero explico básicamente una experiencia muy personal y no quiero en ningún momento hacer intrusismo en expertos como Ana, que saben mucho sobre el tema de la nutrición, ¿no? Y segundo, también decir que yo he sido un paciente, más que yo no soy ni naturópata, ni médico, ni nutriólogo, ni nada parecido. No sé de eso, sé de otras cosas. Así que no quiero hacer intrusismo y con el debido respeto, pues afronto esta entrevista y estoy muy agradecido a Ana por acogerme en su Café Morenini. Muchas gracias, Raimon. Es un placer que estés aquí en Café Morenini. Raimon, tu libro Cumplir 40 a los 60 está basado en tu experiencia personal de más de 50 años con migrañas, pero que con los cambios que has implementado, pues casi las has erradicado por completo y además resulta que has rejuvenecido como unos 20 años. En uno de los capítulos hablas de la amenaza cereal. Dices que una simple rebanada de pan eleva el índice glucémico como 2 cucharillas de azúcar. Más allá del frankenstrigo y los cereales con gluten, que tienen todos los cereales y pseudocereales que hacen que hayáis roto vuestras relaciones, Raimon, ¿todos los cereales son malos, incluso los integrales? Bueno, en uno de los capítulos de mi libro que explica mi experiencia, muy personal siempre, bueno, pues sí, hay una ruptura de relaciones con los cereales, con todos, básicamente con el trigo, que es el que más se consume, pero luego en general ya con todos los demás, con todos, incluido el arroz, que también es un cereal. Bueno, básicamente la ruptura de relaciones por mi parte con estos cereales fue debido a leer un libro hace ya 3 años, que es cuando empecé a investigar en todo esto, que era El cerebro de pan. El cerebro de pan es un libro escrito por un médico muy bien documentado que ha atendido a miles de personas, los cuales establecía un paralelismo entre problemas de salud, incluso mental, y el cereal, básicamente con la proteína del gluten, que es una proteína que suele estar incluida en muchos cereales, no en todos, pero sí en muchos, y si no es el gluten, pues es otra, porque hay una serie de lectinas que también son proteínas del gluten que, bueno, que para el caso son lo mismo que el gluten, ¿no? Son muy inflamatorias, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió esta vinculación entre cerebro y estómago, nunca habría imaginado algo parecido, y cómo influía estas proteínas del cereal, cómo influían en el cerebro. Debido a que yo sufría dolor de cabeza, y el médico también establecía una relación entre la migraña y el consumo de gluten, lo primero que hice fue dejar de consumir gluten, es decir, cereal, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que al cabo de semanas noté un alivio tremendo en mis migrañas, ¿no? En mis jaquecas, con lo cual comprobé por mí mismo algo que un médico había analizado y constatado, ¿no? Y ahí fue cuando rompí todas mis relaciones con el trigo. Yo no soy celíaco, no hace falta ser celíaco. Sí, obviamente sí tengo una cierta intolerancia al gluten, pero yo diría que una tercera parte de la humanidad puede ser intolerante al gluten sin que presente síntomas, ¿no? Y sin llegar obviamente a la celiaquía, que es un problema agudo de la intolerancia ya, ¿no? Pero bueno, es un tema que yo animo a la gente que se haga el test de los 300 alimentos, ¿no? O 200,
y que examinen si tienen intolerancia o no al gluten, porque hay muchas personas que no están diagnosticadas como intolerantes y que sí podrían estar sufriendo los efectos del gluten en ellas, ¿no? En cuanto al si hay algún cereal que me permita, yo no. Yo soy muy radical y cuando algo no me sienta bien, pues ya no me interesa. Obviamente está muy bueno, está muy bien comer pan y bollería y pastelitos y todas estas cosas. A quien no le gusta eso, pero lo primero es lo primero, ¿no? Lo primero es la salud. Así que yo dejé de tomar todo, incluidos los integrales. ¿Por qué los integrales también? Bueno, porque o los integrales o todos aquellos panes que están hechos de masa madre, que obviamente son mucho más sanos, ¿no? que esas barras de pan que te venden en una gasolinera por €1, ¿no? Vete a saber qué estás comprando, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque en el fondo inflaman tanto o más que los otros. Es decir, que estén completos, que tengan el salvado del trigo, etcétera, la fibra. Obviamente es bueno, eso es sano. La fibra siempre será algo muy sano para nosotros. Pero en el fondo no hace más que contener más lectinas. En el fondo no es más que una dosis doble o triple o cuádruple de lectina, ¿no? Con lo cual lo único que estás haciendo es inflamar más todavía, ¿no? Quizá no porque lleve más gluten, sino porque lleve otro tipo de proteínas que son igualmente inflamatorias. Con lo cual, bueno, pues la verdad es que ni siquiera en el caso del cereal integral creo que debí, en mi caso, hacer una excepción. No la hice y la verdad es que me ha ido muy bien. Dicho esto, pues que sepamos que el pan que tomamos no tiene nada que ver con el trigo. No sé qué cereal hay allí, no sé ni siquiera si es un cereal lo que hay allí dentro, porque el trigo ha sido el cereal más tuneado, más transformado, más manipulado de todos los cereales, obviamente, y junto al maíz también, que es otro grano. Y tomar eso es un atrevimiento, porque hoy día pues nadie sabe qué es lo que está tomando, ¿no? Obviamente trigo no es, o no es el trigo original, eso por supuesto, y también sabemos que la carga de gluten que tiene el trigo actual es muy superior al trigo que consumían inicialmente nuestros ancestros, ¿no? Con lo cual comer pan de una cosa que está hecho de un cereal o de una planta que no sabemos muy bien qué es, después de tanta hibridación, etcétera, y que además tiene una carga de gluten que multiplica en mucho, en 10, en 20, en 30, en 40 veces más el gluten inicial, no sé, me parece un atentado a la salud, ¿no? Con lo cual, pues, al menos yo en mi caso descarté el cereal en cualquier versión de mi alimentación, y la verdad es que me ha ido muy, muy, muy bien. Para ti, Raimon, es importante obtener la energía de las grasas y no de los carbohidratos. Pero tú estás bien de peso, no estás delgado. ¿Cómo es posible si comes tanta grasa? Bueno, bien, se me ve delgado. Bueno, sí, yo más o menos siempre he sido de constitución delgada. Yo puedo subir de peso muy fácilmente y puedo bajarlo también muy fácilmente. Yo puedo subir 2-3 kilos a voluntad, los puedo ganar en una semana si yo quiero, y también los puedo perder en una semana. Eso me es muy fácil hacer eso. Pero dicho esto, me preguntas por qué se me ve delgado si como tanta grasa. Bueno, habría que matizar. Es cierto que estoy sustituyendo, que he sustituido el carbohidrato como fuente primaria de energía y la he cambiado por la grasa, pero hay grasas y grasas, decir grasa así en genérico no dice nada, ¿no? Es como gasolina. Bueno, pues gasolina hay muchas, ¿no? Entonces hay que ver cuál es la mejor gasolina y cuál es la peor gasolina, ¿no? De entrada, los carbohidratos son una gasolina rápida, pero es una gasolina mala. Y hay grasas sanas, que son una gasolina buena, que el cuerpo, el cerebro y el cuerpo en general disfruta mucho y utiliza y saca muy buen provecho, ¿no? Entonces tendríamos que empezar a dividir entre grasas perniciosas y grasas saludables. Obviamente las perniciosas no me las permito, las saludables sí, y eso hace que una persona pueda sustituir una fuente de energía como el carbohidrato,
que eleva el índice glucémico y que además es como quemar papel, o sea, genera mucho calor de pronto, pero luego no dura nada y te exige más carbohidrato, comer más hambre y más calorías, ¿no? En cambio, fíjate tú que la grasa saludable es como una buena brasa, pues es un fuego lento que va liberando calor de una forma lenta, continua, homogénea, para que tu organismo pues, bueno, pueda funcionar sin subidones y bajones. Cosa que el carbohidrato sí tiene, ¿no? Tiene mucho de subidón y mucho de bajón, ¿no? Y la grasa buena no. La grasa buena te da una energía muy adecuada, muy sana, y que además es curioso porque comer grasas hace que pierdas grasas. Estas son las cosas que la gente no sabe o no ha entendido porque no se lo han explicado. Le han dicho que comer grasas le engorda y es mentira. Comer grasa sana te adelgaza, grasa sana. Y bueno, habría que cada uno que averigüe que son las grasas sanas, pero básicamente pues ya las podéis imaginar cuáles son. No tienen nada que ver con las grasas trans o transgénicas, hay trans que están hidrogenadas, mejor dicho, etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas grasas son muy perniciosas para la salud y, sin embargo, sí que hay grasa que es muy, muy buena para nuestro cuerpo. No quiero profundizar más, sé que debería, pero yo creo que hay libros que hablan solo de esto. O sea, hay libros que hablan solo de eso, ¿no? De comer buenas grasas, ¿no? Y a ellos yo casi les remito. Raimon, ¿cómo es ese café alto en grasas y con setas que tú tomas? Bueno, yo tomo café cada día, pero no siempre con grasa. Te explico cómo es el café a prueba de balas, que es café, un café normal, habitual, tal como te guste, con por ejemplo, con una cucharadita de aceite de coco. Ese sería un café pues complementado con algo de grasa, ¿no? Lo cual le da un poco más de solidez, te permite pues bueno, de alguna forma hacer un poco más de cuerpo en el estómago. También es más saciante, la grasa sana como el aceite de coco es muy saciante, etcétera. Tiene muchas ventajas, ¿no? Bueno, hay gente que lo hace, yo no lo hago siempre, algunas veces sí, algunas no. Y en cuanto a las setas, bueno, ese es un café que he tomado, que es el Mushroom Coffee, que lo encuentras en internet, es de fabricación americana. Bueno, básicamente es una mezcla interesante de café en polvo molido con un par de setas, entre ellas el roshi. Bueno, eso solo para el que le apetezca probar cosas diferentes, pero en cualquier caso un café normal está bien, es perfecto, tomarse de 1 a 3 al día es correcto, no más. Y si luego le queremos poner pues ese puntito de grasa saludable como aceite de coco o no, bueno, esto ya va a gustos. Y si queremos tomar algún café instantáneo como el que estaba diciendo antes, que lleva además algún tipo de seta que están ampliamente aceptadas, ¿no? La medicina china, como el roshi y alguna más, ¿no? Bueno, pues eso ya es un tema muy, muy marginal. Ninguna de estas dos cosas ha creado una gran diferencia en mi forma o en mi estado de bienestar. Raimon, y una duda que tengo, si no tomas hidratos de carbono, y el azúcar es uno de ellos, ¿cómo endulzas tus alimentos? Bueno, yo no endulzo los alimentos, porque los alimentos ya vienen de la naturaleza tal cual deben venir. Esta afición humana por añadir y quitar cosas a los alimentos es un poco extraña. Las cosas están hechas de una forma por algún motivo, ¿no? Por ejemplo, la leche desnatada es una auténtica arbitrariedad, no tiene ningún sentido. Si la leche viene con una grasa buena, es por algún motivo. Entonces, no sé, esta afición humana por quitarle la grasa a la leche o por añadir, no sé, glutamato o edulcorantes o colorantes a la comida, no sé, es una cosa que siempre me ha llamado la atención, que no entiendo y que además es muy pernicioso, ¿no? Entonces, yo no endulzo los alimentos ya vienen como tienen que venir. No les pongo ni sal ni azúcar. Los alimentos ya saben a lo que tienen que saber. Si les queremos poner condimentos como especies, por ejemplo curry, cúrcuma, bueno, pues está bien. Eso está bien porque le das un sabor y tal, de algo que también es natural, ¿no?
Pero no, yo no endulzo los alimentos. Si alguna vez, pero alguna vez remotamente, se me ha ocurrido tomar un yogur, por ejemplo, que tomo muy pocos, no sé, dos al año, o 3, o 4, no más. Si alguna vez se me ha ocurrido endulzar, por ejemplo, un yogur y le he puesto una punta de cuchara de miel y nada más, que también es un producto natural, pero que bueno, que tiene un índice de glucosa muy, muy elevado, ¿no? Que tampoco hay que abusar de eso, ¿no? Entonces no le pongo nada, no le pongo ningún tipo de edulcorante, ni natural ni no natural. No se los pongo porque no estamos hechos para los edulcorantes. El ser humano crea una respuesta que no es buena en el cuerpo humano cuando recibe un edulcorante. Y las cosas saben a lo que saben. Y luego cuando ya no tomas edulcorantes, cuando te tomas, por ejemplo, una manzana o una zanahoria, te sabe a caramelo, porque ya lleva fructosa, ya lleva glucosa, ya sabe dulce. Entonces, cuando dejas de ponerte estas porquerías como el azúcar u otros edulcorantes en la comida, cuando comes algo que tiene un sabor dulce, que es uno de los 5 sabores que hay, te sabe a un caramelo, a un pastel, a una golosina, pero porque tus papilas gustativas ya son capaces de distinguir eso, ¿no? Y yo creo que con eso basta, ¿no? Quien quiera, por ejemplo, una golosina, que se tome una manzana. Una manzana es una golosina porque lleva pues fructosa, glucosa, pero la lleva también con fibra y la lleva también con una serie de nutrientes muy interesantes, ¿no? Raimon, evitas también los alimentos ricos en histamina, pero la histamina era una sustancia que contribuía, hasta donde yo sé, al sistema inmune, ¿no es así? ¿Qué hacemos entonces, por ejemplo, con alimentos como el aguacate, que son saludables y que son grasos? Si hay que comer grasas, pero a la vez el aguacate es un alimento que hace que aumente la histamina, ¿qué hacemos con él? A ver, vamos por partes. La histamina es una sustancia que produce el cuerpo, y si la produce es porque la necesita, si no, no la produciría, ¿no? Y obviamente está ahí para apoyar el sistema inmune, para crear una respuesta ante una invasión, ante una infección, y es una respuesta curativa. Es inflamatoria, pero es curativa, ¿no? Entonces, eso es natural. Luego, además de la histamina que produce el cuerpo, porque la necesita, está la histamina que viene en alimentos, viene incluida, no podemos. Entonces hay alimentos que tienen una carga de histamina o que la liberan cuando los comemos, ¿no? La liberan de nuestro organismo, ¿no? Entonces, todo esto no está ni bien ni mal, todo esto es normal, pero cuando alguien tiene migrañas, como es mi caso, y la histamina o el exceso de histamina, mejor dicho, es un problema porque genera jaquecas, en este caso, solo en este caso, en el caso de las personas que tenemos dolor de cabeza y migraña, vigilar el nivel de histamina es un tema importante y necesario. ¿Cuántas personas te dirán que después de comer una cosa, pues no sé, un queso, un vino y muchas otras cosas, les ha dado un dolor de cabeza? Bueno, eso es porque ha habido una subida del nivel de histamina en su organismo y no lo han podido degradar en su totalidad, y eso ha creado una inflamación. Esa inflamación se ha convertido en un dolor de cabeza en su caso, ¿no? Entonces, solo en este caso, lo que le diré a las personas es que miren qué alimentos llevan bastante histamina y que no los tomen, simplemente que no tomen esos alimentos o que no los tomen juntos. Porque al final es un tema de acumulación, ¿no? Un poco por aquí, un poco por allí, al final llega a pasar un umbral que acaba generando un dolor de cabeza, ¿no? Y además, algunos migrañosos son deficitarios en una enzima que es la DAO, que es la que degrada el exceso de histamina, ¿no? Entonces, claro, ahí se junta el hambre con las ganas de comer, ¿no? Si tienes mucha histamina y además la policía que tiene que rebajar el nivel de histamina está de huelga, pues malo, ¿no? Con lo cual, este tema solo diría que pusieran atención a aquellas personas que están afectadas de dolor de cabeza, ¿no? Porque esta es una de las fuentes, una de entre muchas, de las fuentes del dolor de cabeza, la histamina, que llega a través de algunos alimentos que tienen una carga importante. Pero dicho esto, esos alimentos no tienen nada de malo, y dicho esto, la histamina en sí no tiene nada de malo, todo lo contrario, es necesaria. Raimon, ¿me podrías dar una clave para erradicar con éxito la epidemia del insomnio? Bueno, el insomnio es uno de los
problemas, ¿no?, de nuestra civilización. Las personas cada vez duermen peor por muchos motivos, ¿eh? Cada vez hay más motivos, yo creo, que afectan al descanso, y descansar es un tema que afecta a la salud, afecta incluso al peso, afecta a enfermedades como la diabetes. Es decir, un mal descanso puede hacer que engordemos, es así de duro. ¿Y qué hacer para dormir bien? Bueno, pues hay muchas cosas, ¿no?, y otras cosas que no debemos hacer. Pero yo no, en el libro describo algunas, pero tampoco quiero ahora hacer aquí una lista, ¿no?, porque, bueno, cada caso es un caso, pero para decir una cosa y que nos sirva a todos, yo creo que esto valdrá a todas las personas. Yo creo que la hora de dormir tiene que ser siempre la misma, tiene que ser una hora que vaya con la luz, con el cambio de luz del día, ¿eh? Es decir, cuando oscurece, pues ya tendríamos que ir preparándonos para ir a dormir, no demorarlo mucho, ¿eh? Yo sé que esto en verano es muy fácil, pero en invierno no es tan fácil porque oscurece antes, ¿no? Pero estamos hechos para eso, estamos hechos para seguir un ritmo circadiano, y la oscuridad es sinónimo de descanso, ¿no? Entonces yo le diría a la gente que vaya a dormir a la misma hora, que no alargue la hora de ir a dormir, cuanto antes mejor, y que cuando vaya a dormir haga una ceremonia, casi es un poco un ritual, ¿no? Porque le está diciendo al inconsciente que es hora de ir a dormir, a descansar, ¿no? Entonces, hacer una serie de cosas, como puede ser pues, quitarse la ropa, guardarla, no sé, en desmaquillarse, yo qué sé, escoger un libro de la biblioteca. O sea, son pequeños actos, apagar las luces, cerrar ventanas, todo eso, poner la alarma, todas esas cosas que uno hace antes de ir a acostarse, que le está diciendo al inconsciente, oye, ya estoy en el circuito de apagado y en poco rato pues tocará dormir, ¿no? Entonces yo creo que eso es bueno, hacer como un ceremonial, siempre el mismo, las mismas horas, ayuda a nuestro inconsciente a empezar a cerrar esos interruptores de vigilia y empezar a prepararse para dormir. Yo lo hago un montón de cosas antes de irme a dormir, y como las hago básicamente en el mismo orden y las hago cada día, yo creo que inconscientemente yo ya entiendo, ¿no? El cuerpo ya entiende que, bueno, que se ha acabado la fiesta y que la fiesta seguirá mañana. Básicamente yo diría esto. Raymond, en tu libro hablas también muy bien del ayuno intermitente, pero hay personas que si pasan muchas horas sin comer se ponen de mal humor. De hecho, creo que es tu caso por ser constitución Pitta en el Ayurveda. ¿Qué haces? ¿Cómo lo aplicas para no someterte a ese malestar? Bueno, el ayuno es un tema muy interesante, pero siempre hay que llevarlo a cabo con un especialista, No, hacer juegos con el cuerpo yo no se los recomiendo a nadie, pero sí que es verdad que dentro del ayuno hay ayunos muy ligeros, ayunos de 24 horas e incluso hay ayunos de menos de 24 horas. No digo que no se puedan hacer de más de 24 horas, y en todas las culturas está en la cultura cristiana, en la cultura musulmana, está en todas las culturas, y ello es porque es sano. De vez en cuando hacer un poco de descanso o darle descanso al cuerpo es muy sano, pero insisto, hay que hacerlo en momentos puntuales y de una forma también concreta y, bueno, yo diría que con supervisión también, ¿no? Dicho esto, cuando uno hacer un ayuno intermitente que es menos de 24 horas, es muy sencillo. Al menos yo explicaré el que hago yo, porque sí que es verdad que yo soy Pitta en el Ayurveda, en la medicina ayurvédica. Yo soy el modelo Pitta, y nosotros nos ponemos de muy mal humor cuando no comemos, ¿no? Entonces la forma de ayudarme en este mini ayuno diario es hacerlo por la noche cuando duermo. Cuando duermo, como no me entero, no me pongo de mal humor. Es muy fácil hacer ayuno cuando duermes, ¿no? Entonces aprovecho las horas de la noche, y lo que yo hago es cenar pronto, antes de las 8 de la tarde, y no volver a desayunar hasta las 8. Eso son 12 horas. Son 12 horas de descanso.
las cuales sí me permito obviamente beber agua por la noche, pero no como, con lo cual hago un mini ayuno de 12 horas. Y esto lo hago cada día, por eso se llama un ayuno intermitente, porque durante las 24 horas del día, 12 estoy ayunando, ¿no? Pero claro, tiene truco, es que estoy ayunando porque estoy durmiendo 8 de estas 12 horas, ¿no? Entonces me es muy fácil hacer ese ayuno corto, breve, intermedio, regular, que supone un pequeño descanso en la jornada, para que el cuerpo no tenga que estar digiriendo, y al no estar digiriendo puede enfocar su energía a estar reconstruyendo el organismo. El organismo no puede hacer todo a la vez, no puede el sistema inmunitario trabajar, después facilitarte energía y después atender un esfuerzo, o sea, no da para tanto, ¿no? Entonces hay que dejarle descansar un rato para que reconstruya fibras, para que reconstruya, para que rearme el sistema inmunitario, etcétera, ¿no? Entonces esto es muy fácil hacerlo de noche. Yo lo hago así, de 8 a 8, lo hago cada día. Alguna vez me lo puedo saltar y en lugar de 12 horas son 11 o son 10, no pasa nada, bienvenidas sean esas horas de descanso, y eso lo hace cualquiera, una persona mayor, cualquiera lo puede hacer. Lo otro ya necesita pues un poco más de saber de nutrición y también de acompañarse de un nutriólogo o de un médico que te dé unas pautas, porque el cuerpo obviamente necesita comer, necesita beber, necesita energía, necesita todo, ¿no? Entonces, cuidado con lo que hacemos, que a veces si lo hacemos mal nos podemos perjudicar también. Raimon, ¿un único suplemento nutricional con el que te quedarías? Esta pregunta es difícil de contestar. Me preguntas de todos los suplementos que yo tomo, ¿con cuál me quedo? Y solo con uno. Bueno, yo esto sí que no te lo puedo responder. Yo me tomo bastantes suplementos. Ya hace años que tomo suplementos. Desde hace 3 años he racionalizado, he ordenado y he encontrado a un muy buen suministrador, porque no todo vale, no todas las firmas valen, no todas tienen la misma calidad, no todas tienen la misma biodisponibilidad, que quiere decir que muchas de las cosas que la gente toma acaba expulsándolas, con lo cual no le sirve de nada, es dinero tirado, ¿no? Entra por un lado y sale por otro. Entonces, que sea biodisponible, que sea aprovechado por el cuerpo y que tenga una dosificación y una calidad es algo importante. A mí me ha costado muchos años encontrar. Al final, bueno, pues encontré mi suministrador, ¿no? Quien quiera saber más, que vaya a mi página, cumplir40los60.com, y tomo varios. Tomo varios cada día. Entonces, no los he contado, pero por los 10 diarios diferentes van. Por ahí iríamos, por otros 10. Entonces, que me digas que de 10 elija uno, para mí es imposible, porque si los tomo por algo, si pudiera prescindir de ellos, diría, pues mira, ya no los tomaría, ¿no? Pero si me tomo 10, elegir uno no tendría mucho sentido, ¿no? Pero sí que es verdad que uno tiene favoritos. Voy a mencionar alguno, pero no voy a prescindir de ninguno de los 10 o 12 que me tomo cada día, y además no solamente en un momento del día, sino en varios momentos del día. Yo me quedaría, o pongo en primero la lista, el magnesio. El magnesio es imprescindible y hay una deficiencia de magnesio importante. El magnesio sería uno, la Q10, la coenzima Q10 sería otro de mis imprescindibles, el omega 3 sería otro de mis imprescindibles y el 5-HTP otro de mis serotonina, otro de mis imprescindibles, ¿no? He dicho 4, pero los que siguen también los tomo, o sea, y será por algo, ¿no? Entonces no me quedo con uno, son varios, y la gente podría pensar, oye, ¿y por qué hay que tomar tantos? ¿O por qué hay que suplementarse simplemente, ¿no? Bueno, pues yo le diría que porque lo que está comiendo está desvitalizado, ha seguido incluso la fruta que no está procesada, pero que llega a nuestras casas después a veces de viajar en un avión, pues bueno, no es fruta recién recogida, ni la verdura está recién cosechada, ni nada, ¿no? Entonces, el alimento llega como desvitalizado. También los suelos están sobreexplotados, algunos están envenenados con
bueno, con los abonos químicos que reciben, otros están pues ya muy esquilmados, carentes de nutrientes, con lo cual yo creo que suplementarse hoy es imprescindible, porque el tipo de comida que nos llega hoy a la mesa no tiene la calidad que tendría hace unas generaciones, donde todo era mucho más fresco, era cercano, era de un cultivo como mucho más ecológico, biológico, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que hay que suplementarse por eso, porque estamos hambrientos de nutrientes, y cuando el cuerpo carece de los nutrientes esenciales, el cuerpo hace lo que puede, pero una de las consecuencias es que el equilibrio se rompe. El equilibrio se rompe, empieza la inflamación, el incendio, etcétera, ¿no? Entonces yo a la gente le diría que sí, suplementarse hoy en día es, yo creo que imprescindible, sobre todo a ciertas edades en las cuales además dejamos de generar, por ejemplo, la coenzima Q10, ¿no? O otras enzimas, o otros nutrientes que nosotros no podemos recibir de afuera, que los tenemos que generar dentro, y que con los años, a partir de los 50 años, por ejemplo, dejamos de producir, ¿no? Con lo cual, sí, suplementarse es imprescindible, sobre todo a ciertas edades y de ciertos elementos, ¿eh? Así que yo a cada uno le diría que hable con su nutricionista y vea qué es lo que puede reforzar su bienestar. Pues hasta aquí hemos llegado en el Café Morenini de hoy, en el cual hemos entrevistado a Raimon Samsó, autor de Cumplir 40 a los 60. Raimon, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros en este podcast de Café Morenini, y me quedo con tu frase recogida en tu libro, en la que dices: el mayor éxito es celebrar la vida a diario. Me encanta, Raimon. Muchísimas gracias por aportarnos claves tan útiles. Muchas de ellas yo ya las seguía y otras muchas las pienso incorporar. Y hasta aquí nos despedimos de todos los oyentes. Un programa largo el de hoy. Ha sido un placer estar con vosotros. Mi nombre, Ana Moreno, y ya sabes que me puedes escuchar en www.escueladecocinavegetaria.com. Hasta muy prontito.